Imagina esto. Estás delante de quien te dio la vida, y sin pronunciar una palabra le dices, Para mí, estás muerto. no con ira, no con violencia, sino con una petición silenciosa y devastadora. Dame lo que es mío, mientras aún respiras. Antes de que el hijo pródigo hiciera sus maletas, su corazón ya se había alejado. Él no deseaba solo riquezas, ansiaba independencia sin intimidad, bendiciones sin presencia, libertad sin amor. Y por más distante que esta historia pueda parecer, la verdad está mucho más cerca de nosotros de lo que quisiéramos admitir. Porque ¿cuántas veces hemos buscado los regalos de Dios, pero no el corazón del dador? Hoy vamos a ir más allá de la superficie de esta parábola, hacia las profundidades olvidadas donde el silencio habla más fuerte que la rebelión, y los corazones rotos revelan nuestra necesidad más profunda. Verás que el hijo pródigo no es solo un personaje lejano, perdido en páginas antiguas. Él es un espejo, un reflejo, una historia que todavía se sigue escribiendo dentro de cada uno de nosotros. En el contexto de la cultura judía, pedir la herencia mientras el padre aún estaba vivo era un acto de extrema deshonra. Era como declarar abiertamente, Para mí, ya estás muerto. la herencia solo se distribuía tras la muerte del patriarca, nunca antes. Al hacer esta petición, el hijo menor rompía no solo los lazos familiares, sino también la honra y dignidad de su padre ante la sociedad. Este gesto era una afrenta pública. Era un acto tan vergonzoso que, en algunas aldeas, podría llevar a la total exclusión familiar y comunitaria. Pero lo más impresionante de esta historia es que el padre no discute, no reprende, no condena. Simplemente entrega. Y aquí comienza el primer impacto de la parábola. Dios respeta incluso cuando elegimos salir de sus brazos. Él no fuerza el amor. Él no impone su presencia. Él permite que experimentemos la libertad, incluso si nos lleva lejos de Él. Esta elección del hijo pródigo, tan radical, tan impensable, nos expone a una verdad incómoda. Muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren al Dios de las bendiciones. A primera vista, la petición del hijo pródigo parece solo imprudente. Pero al mirar con los ojos del tiempo y la cultura de Jesús, vemos algo mucho más grave. Era un rechazo disfrazado de independencia. El hijo no pidió solo dinero, pidió separación. Declaró con su acto, Prefiero vivir sin ti. Prefiero tus bienes a tu compañía. Prefiero lo que puedes darme, a quien eres. ¿y cuántas veces, sin darnos cuenta, repetimos ese mismo gesto? Oramos buscando bendiciones, éxito, soluciones rápidas, pero sin interés en la verdadera comunión. Queremos la herencia, pero no el corazón del Padre. En la parábola, el Padre sabía lo que significaba esa petición. Cada latido de silencio entre la solicitud y la respuesta cargaba el peso de una herida irreparable. Aún así, eligió amar, eligió liberar, aun sabiendo que su hijo caminaba hacia el abismo. Esta es una imagen profunda del amor de Dios. Un amor que no aprisiona. Un amor que permite incluso ser rechazado. El hijo pródigo no quería matar al padre con las manos, pero lo mató con su decisión. Hoy muchos corazones siguen muriendo de la misma manera, no por violencia, sino por ausencia. Ese rechazo silencioso es una herida tan profunda que aún hoy resuena en muchos hogares y espiritualmente en muchos altares. El silencio del padre ante la absurda petición del hijo no fue debilidad, fue amor maduro. Fue la expresión de un dolor que prefiere sufrir antes que aprisionar. En la cultura de aquella época, un patriarca ofendido tenía dos opciones: reprender públicamente al hijo, quizá incluso desheredarlo, o castigar severamente su rebeldía, protegiendo el honor de la familia. Pero este padre hizo lo impensable. Se quedó en silencio, escuchó y dio. El silencio del Padre es el retrato del corazón de Dios ante nuestras decisiones equivocadas. Él no nos detiene a la fuerza, no nos atrapa en sus promesas. Nos ama lo suficiente como para dejarnos libres, incluso cuando sabe que nuestra libertad nos llevará al dolor. Ese silencio que a primera vista parece indiferencia, es en realidad un clamor escondido, un grito silencioso que dice:
Sé que te vas a herir, pero aún así, esperaré tu regreso. ¿Cuántas veces en nuestro propio caminar confundimos el silencio de Dios con abandono? Pero en realidad es un silencio cargado de esperanza, de paciencia, de lágrimas que solo un amor profundo puede derramar sin palabras. El Padre sabía, el verdadero amor no obliga, el verdadero amor espera. Y es en ese silencio sagrado donde comienza el largo camino de la redención. El hijo pródigo no solo partió lejos de la casa del Padre, partió en busca de algo que creía que le faltaba. Quería vivir, quería ser libre, quería encontrar alegría, reconocimiento, placer. Pero lo que no sabía, y que muchos aún hoy no perciben, es que la mayor prisión no es la falta de libertad, es la ausencia de amor verdadero. El hijo creía que lejos de los ojos del Padre encontraría la felicidad. Pero la libertad sin propósito no es más que otro nombre para la esclavitud disfrazada. Llevaba en las manos la herencia, pero en el corazón el vacío. Tenía recursos, pero no dirección. Partió pensando que finalmente sería dueño de su propio destino, sin darse cuenta de que al abandonar al Padre, también se abandonaba a sí mismo. Y así comenzó la jornada de la ilusión, la promesa de una vida mejor lejos de la presencia de quien realmente lo amaba. ¿Cuántas veces repetimos esta historia? ¿Cuántas veces creemos que la felicidad está allá afuera, que solo seremos completos lejos de los límites, lejos de la palabra, lejos de la casa del Padre? Pero lejos del Padre, todo se convierte en desierto. La historia del hijo pródigo es el retrato del alma humana. Siempre sedienta, siempre corriendo, siempre buscando en tierras distantes aquello que solo existía en el abrazo del hogar. Él no buscaba solo una nueva vida, buscaba llenar un vacío que jamás podría saciarse fuera del amor. Y fue esa búsqueda desesperada la que lo llevó directo al abismo. Cuando Jesús contó que el hijo pródigo terminó cuidando cerdos, los oyentes de su época se estremecieron profundamente. Para nosotros hoy puede parecer solo una etapa más de degradación, pero para un judío, trabajar con cerdos era el ápice de la humillación. Los cerdos eran considerados animales impuros, intocables, despreciables, indignos de cualquier contacto. Cuidar cerdos era peor que el hambre. Era ser despojado no solo de la dignidad humana, sino también de la identidad espiritual. Era como perderlo todo: el nombre, el pasado, el futuro, la esperanza. Y el texto bíblico aún revela algo más profundo. El hijo deseaba comer la comida de los cerdos. Ni siquiera eso le era dado. Es decir, no solo cayó, fue olvidado en el suelo, abandonado, despreciado, invisible. Allí, en medio del lodo, rodeado de inmundicia y soledad, el hijo finalmente entendió. El mundo que prometía libertad entregó esclavitud. El mundo que prometía placer entregó hambre. El mundo que prometía honor entregó vergüenza. Ese es el fondo del pozo que muchos no perciben hasta que es demasiado tarde. La pérdida de la identidad, la pérdida del valor, la pérdida de la propia esencia. El hijo pródigo no solo perdió su herencia, perdió a sí mismo. Pero es precisamente en ese punto, cuando ya no queda nada, que Dios comienza la reconstrucción, porque para Dios el fondo del pozo nunca es el final. Es el lugar donde Él susurra más fuerte: vuelve a casa. En medio del lodo, rodeado de hambre, vergüenza y abandono, cuando parecía que todo estaba perdido, un milagro silencioso ocurrió dentro del hijo pródigo. Recordó. La Biblia dice: Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15:17. Esta pequeña frase carga uno de los momentos más poderosos de la parábola. La memoria del amor fue más fuerte que el lodo del pecado. Recordó quién era su padre, recordó de dónde venía y que aún existía un hogar esperándolo. A veces no es una nueva revelación lo que nos salva, es el recuerdo de una verdad antigua que aún late dentro de nosotros. El hijo no se levantó porque encontró fuerza en sí mismo. Se levantó porque un recuerdo encendió una chispa dentro de su corazón. Todavía tengo un padre.
y eso fue suficiente para cambiarlo todo. ¿Cuántas veces también nosotros necesitamos volver en nosotros mismos, recordar lo que intentamos olvidar, recordar el amor del que tratamos de huir, recordar el abrazo que aún está abierto, esperándonos? La memoria fuese el primer paso de la sanación. Antes de que los pies se movieran en el camino de regreso, el corazón ya había comenzado a andar el camino del arrepentimiento. Porque a veces la mayor revolución no ocurre fuera de nosotros, ocurre dentro, en el lugar secreto donde Dios reenciende lo que la vida intentó apagar. Cuando el hijo pródigo decidió regresar, no llevaba victorias, ni orgullo, ni excusas. Solo llevaba vergüenza y miedo. Su discurso preparado era simple, humilde y lleno de dolor. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Lucas 15, 18-19. Pero aquí hay algo profundo que pocos perciben. Él regresó no porque tenía la certeza de la aceptación, sino porque incluso la más pequeña esperanza en la bondad del Padre era mejor que la miseria en la que vivía. El regreso del hijo pródigo fue una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Sabía que no merecía más el título de hijo. Sabía que había roto algo que quizá nunca pudiera ser restaurado. Pero aún así, se arriesgó. Porque cuando el amor es verdadero, incluso el más pequeño recuerdo de él es capaz de reavivar la fe. La caminata de regreso fue lenta, pesada, probablemente llena de lágrimas y pasos vacilantes. Cada paso era una batalla interna. ¿Seré rechazado? ¿Seré humillado? ¿Aún habrá un lugar para mí? Y esa es la belleza silenciosa de esta parte de la parábola. El verdadero arrepentimiento no exige garantías. Simplemente camina, simplemente vuelve. El hijo pródigo no regresó exigiendo derechos, regresó ofreciéndose como siervo. Y es en ese espíritu quebrantado donde comienza el mayor giro de la historia. Porque lo que él no sabía es que mientras aún arrastraba sus pies hacia el hogar, alguien ya lo esperaba en el camino. Mientras el hijo pródigo aún tropezaba en la carretera, vestido en harapos, cargando el olor a lodo y rechazo, algo increíble sucedió. El Padre lo vio y corrió hacia él. En el mundo de Jesús, los hombres mayores, especialmente los patriarcas ricos y respetados, nunca corrían. Correr era considerado indigno, vergonzoso. Era un acto asociado a niños o sirvientes, no a hombres de honor. Para correr, el padre tendría que levantar sus vestiduras, exponiendo sus piernas. Un gesto humillante, inconcebible para alguien de su posición. Pero Jesús, al contar esta escena, quiso escandalizar. El padre corrió. No esperó a que el hijo llegara cabizbajo. No se quedó de brazos cruzados exigiendo explicaciones. No pidió justificaciones. Corrió atravesando la vergüenza de la sociedad, atravesando la distancia del camino, atravesando incluso el lodo que separaba al perdido del hogar. El amor del padre fue más rápido que el arrepentimiento del hijo. Antes de que el hijo pudiera terminar su discurso, antes de que pudiera listar sus pecados, antes de que pudiera humillarse, el padre ya lo había abrazado. El Padre ya lo había besado. El Padre ya lo había restaurado. Y aquí se revela el verdadero escándalo de la gracia. Dios no espera que te limpies para abrazarte. Él corre hacia ti tal como estás, roto, sucio, vacío, y te cubre con su amor. Esta es la imagen que Jesús quiso gritar a través de esta parábola. El cielo corre hacia los que regresan. La gracia escandaliza a quienes piensan que hay que merecer para ser amados. El Padre que corre es el retrato perfecto de un Dios que prefiere ser humillado antes que pasar un solo día lejos de un hijo perdido. Lo que sigue después del abrazo del Padre es, para muchos, un exceso. Un hijo rebelde, sucio, arruinado, y de repente una gran fiesta, música, danza, ropa nueva, anillo, banquete. Parece absurdo, pero ese es justamente el punto. La gracia de Dios no es lógica, es extravagante, es escandalosa, es mayor que nuestra capacidad de entender. El Padre no solo aceptó de vuelta al Hijo, lo restauró públicamente. Vestirlo con ropa nueva no era solo un gesto de cuidado, era una declaración ante la comunidad.
Él es mi hijo. No es un siervo. No es un fracaso. Es parte de la familia. Colocarle un anillo en el dedo era devolverle autoridad, confianza, dignidad. Calzarle los pies era liberarlo de la condición de esclavo, porque los esclavos andaban descalzos. ¿Y la fiesta? La fiesta era el eco del perdón resonando por toda la aldea. El que estaba muerto ha revivido. El que estaba perdido ha sido hallado. A los ojos humanos la celebración parecía exagerada, porque nuestro corazón muchas veces es demasiado pequeño para comprender la inmensidad del amor de Dios. El Hijo no lo merecía. Por supuesto que no. Pero esa es la belleza de la gracia. No es una recompensa, es un regalo. No es el pago de una deuda, es la explosión de un amor que se niega a rendirse. La fiesta de la gracia es la mayor respuesta de Dios al fracaso humano. Cuando te consideras el peor, el cielo está listo para recibirte como lo mejor. Mientras la música sonaba, mientras el perfume del banquete llenaba el aire, mientras las lágrimas del hijo arrepentido se mezclaban con la risa de la fiesta, había alguien que no podía alegrarse, el hijo que se quedó, el hermano mayor, aquel que nunca se fue, aquel que siempre obedeció, aquel que, a los ojos humanos, era el ejemplo de fidelidad. Pero al saber de la fiesta, no quiso entrar. Se negó a celebrar, y sus palabras revelaron lo que realmente había en su corazón. Te sirvo hace tantos años, y nunca he desobedecido una orden tuya, y nunca me diste ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Lucas 15:29. El hermano mayor no era mejor que el pródigo. Él también estaba distante del corazón del padre, no por rebeldía, sino por religiosidad amarga. Él no servía por amor, servía esperando una recompensa. No veía al padre como un padre, lo veía como un patrón. La gran tragedia del hermano mayor es esta. Estaba en la casa del padre, pero no en el corazón del padre. ¿Cuántas veces también nos pasa esto? Personas que nunca salieron de la iglesia, que nunca rompieron las reglas, pero llevan corazones llenos de resentimiento, comparación, celos espirituales. La parábola del hijo pródigo no termina con el pródigo en el lodo. Termina con una advertencia silenciosa. Es posible estar correcto por fuera y completamente perdido por dentro. El hermano mayor muestra que no basta permanecer en la casa. Es necesario permanecer en el amor. Porque al final la historia es sobre dos hijos perdidos. Uno lejos en tierra extranjera y el otro perdido dentro del propio hogar. Cuando escuchamos la historia, es fácil señalar al hijo menor como el pródigo. Él desperdició la herencia, sí. Vivió disolutamente, sí. Terminó en el lodo, sí, pero... ¿y el hermano mayor? ¿Qué desperdició él? Mientras el menor gastaba bienes, el mayor gastaba años de convivencia sin realmente conocer el corazón del padre. Desperdició la oportunidad de vivir en alegría, en amor, en libertad. Él estaba en la casa, pero su corazón estaba amurallado por la comparación y la amargura. Al final, ambos desperdiciaron algo precioso. Uno desperdició la riqueza, el otro desperdició la relación. Y tal vez, a los ojos de Dios, el desperdicio del amor sea aún más trágico que el desperdicio del dinero. El verdadero pródigo no es solo aquel que se aleja abiertamente, sino también aquel que permanece de cuerpo presente, cumpliendo órdenes, sirviendo por obligación, pero lejos en espíritu, desconectado del corazón del Padre. La historia del hijo pródigo nos confronta con esta dolorosa verdad. No siempre la distancia se mide en kilómetros. A veces, se mide en latidos de un corazón que ya se ha enfriado. La pregunta que Jesús nos deja resonando al final de esta parábola es: ¿quién realmente estaba perdido? ¿Quién realmente desperdició la herencia más valiosa? ¿Quién realmente necesita volver a casa? Cuando Jesús contó la parábola del hijo pródigo, no estaba hablando solo para pecadores arrepentidos. Estaba mirando a los ojos de los fariseos, religiosos que, como el hermano mayor, se creían justos, merecedores, pero que eran incapaces de alegrarse con el arrepentimiento de los perdidos. El mensaje escondido es este: no basta estar cerca de la religión, es necesario estar cerca del corazón del Padre. No basta seguir reglas, no basta nunca haber salido de la casa.
Lo que importa al final es si nuestro corazón todavía late al ritmo del amor de Dios. Jesús nos muestra que el Padre siempre está listo para perdonar, restaurar, celebrar. Pero nosotros muchas veces estamos tan preocupados en merecer que olvidamos que solo se trata de recibir. La gracia no es un salario, es un regalo. La salvación no es una conquista, es un abrazo. Y seas tú alguien que se alejó mucho o alguien que permaneció sin alegría, la invitación hoy es la misma. Vuelve a casa, vuelve al abrazo, vuelve al amor que nunca dejó de esperarte. ¿Cuántas veces te has sentido como el hijo que huyó o como el hijo que se quedó, pero perdió el brillo de la fe? Esta historia es para ti. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuánto se haya endurecido tu corazón, el Padre aún corre hacia ti. Y la fiesta aún se está preparando para ti. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas de aquí sin reconectarte con el amor que te llama a casa. Suscríbete al canal para más mensajes que despiertan, sanan y renuevan tu fe. Deja tu amén en los comentarios si también quieres volver al abrazo del Padre. Comparte este video con alguien que amas, porque todos conocemos a un pródigo que necesita escuchar esto. Y no lo olvides, cada clic, cada comentario, cada compartida hace que este mensaje llegue a más corazones que lo necesitan. Sé parte de esto. El cielo se alegra. Y nosotros también. Dios te bendiga y hasta el próximo video.